Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente de hidrostática. Este ejercicio es del libro de Robert Mood. Tenemos aquí en nuestro problema este tanque que contiene una ventana y nos piden determinar la fuerza que actúa sobre dicha ventana debido a la presión. Tenemos que el fluido aquí es un aceite con una gravedad específica de 0.90. Aquí al lado he agregado una figura que ilustra un poquito mejor el problema. Aquí vemos la forma, vemos mejor la ventana y vemos que contiene el fluido acá. Entonces, como a nosotros nos están pidiendo la fuerza sobre esa ventana, sobre esa superficie, entonces una de las primeras cosas que conviene hacer es comenzar a calcular el área de la superficie en la que estamos trabajando. Entonces, como nos interesa esta superficie, esta ventana, nosotros vamos a comenzar a calcular el área. Vemos que esa superficie, según su forma geométrica, está compuesta por un cuadrado y dos semicírculos. Esos semicírculos lo vamos a tratar todo el tiempo como un solo círculo. Entonces vamos a tener que el área de esa superficie, de esa ventana, va a ser el área de los semicírculos más el área del cuadrado. Vamos a tener que el área es igual a pi por 0.3 al cuadrado sobre 4. Y acá nos dice que, fíjense, estos semicírculos tienen un diámetro de 300 milímetros. Entonces yo lo convertí a metro, que 300 milímetros en metros son 0.3 metros. Entonces pi por 0.3 al cuadrado sobre 4 más la base de este cuadrado, que es 0.3 metros, por su altura, que es 0.3. Y eso nos da un área de 0.161 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular esta profundidad que hay desde la superficie del fluido hasta el centro de gravedad de nuestra compuerta. A esa profundidad le hemos llamado H sub C. Le llamamos H sub C. Entonces, aquí vemos que desde la superficie del fluido hasta esta línea tenemos una profundidad de 1.2 metros. Entonces, para determinar aquí a H sub C, nosotros vamos a hacer una diferencia de esta altura que tenemos aquí, desde aquí hasta acá. Vamos a tener los 1.2 metros menos esta altura. Para eso, fíjense que aquí, desde esta parte de la ventana hasta este vértice, nosotros tenemos 300 milímetros más el radio de este semicírculo, que sería 150 milímetros. Entonces todo eso sería 450 milímetros, pero en metros sería 0.450 metros. Ahí a nosotros se nos forma lo que es este triángulo rectángulo, y como el ángulo entre esta hipotenusa y este cateto opuesto, este 40 grados, ¿verdad? Entonces a esta parte de acá, a esta altura, le vamos a llamar H sub X, que es la que nos interesa. Entonces H sub C, como decíamos, es 1.2 menos H sub X. Al calcular H sub X, vamos a tener que H sub X es 0.450 metros, que es la hipotenusa, por el coseno de 40. Y sustituyendo y resolviendo todo eso, nos vamos a tener que H sub C es 0.850 metros.
0.850 metros es la distancia que hay desde la superficie, la profundidad que hay desde la superficie del fluido hasta el centroide de la ventana. Ya que tenemos H sub C, podemos proceder ahora a calcular la fuerza resultante, la fuerza que actúa sobre esta ventana. La fuerza, recordemos que la presión es fuerza entre área. Si nosotros despejamos, entonces vamos a tener que la fuerza resultante es igual a la presión por el área. Como ya tenemos el área, vamos ahora a calcular la presión en este punto debido al aceite. Entonces, como tenemos una gravedad específica, vamos a tener que esa fuerza resultante es la gravedad específica, 0.90, por la densidad del agua a 4 grados Celsius, que se toma, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad 9.81 por la profundidad, que es H sub C, es 0.855 metros. Y eso a la vez por el área, que es 0.161. Resolviendo toda esa multiplicación, vamos a tener que la fuerza resultante es de 1215.4 newton. Ya ahí hemos obtenido una parte de nuestro problema, que es la fuerza resultante. Vamos ahora a calcular el centro de presión, es decir, dónde se ubica esa fuerza resultante. Para eso vamos primero a calcular el momento de inercia de nuestra ventana, de esta ventana que tenemos aquí. Fíjense cómo tenemos dos semicírculos que lo hemos estado tratando como un solo círculo, y el momento de inercia de un círculo es pi por diámetro a la 4 sobre 64. Fíjense, aquí nosotros tenemos dos figuras. Vamos a decir el círculo y el cuadrado. Entonces aquí el momento de inercia va a ser la suma del círculo y del cuadrado. Aquí ya tenemos el círculo, ¿verdad? Tenemos para calcular el momento de inercia del círculo, más, a eso le vamos a sumar el momento de inercia del cuadrado, que es h a la 4 sobre 12. Señores, antes de continuar, quiero decirle que si desean ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo a través del correo electrónico que les estaré dejando en la descripción. Vamos a continuar con el video. Entonces, aquí vamos a calcular ahora el momento de inercia. Sustituyendo el diámetro, que es 0.30 metros, y también sustituyendo la altura de nuestro cuadrado, vamos a tener que ese momento de inercia es 0.001073 metros elevado a la 4. Vamos aquí a calcular esta longitud inclinada, esta distancia inclinada que hay desde la superficie del fluido hasta el centroide de nuestra ventana, de nuestra compuerta. Se nos va a formar este triángulo rectángulo. Como ya aquí nosotros conocemos esta distancia vertical, esta profundidad, que es el mismo H sub C, y aquí tenemos 40 grados, entonces por simple trigonometría vamos a tener esta distancia, esta hipotenusa, que le vamos a llamar LC. ¿Ok? LC, la distancia inclinada al centroide, de la superficie hasta el centroide. Vamos a tener que LC es este cateto opuesto, 0.855, entre el coseno de 40. Y tenemos que LC es 1.116 metros. Es decir, que desde la superficie del fluido hasta el centroide de la compuerta hay 1.116 metros. Ahora, ya que tenemos esa distancia inclinada, vamos a calcular el centro de presión o dónde se ubica la fuerza resultante. Tenemos que el centro de presión es LC
más el momento de inercia entre LC por el área de la compuerta. Como ya tenemos esos datos, vamos simplemente a sustituir y nos da que LP es 1.122 metros. Eso es medido desde la superficie del fluido, es decir, desde acá arriba. O lo que es lo mismo decir que nuestra fuerza resultante o el centro de presión se encuentra a una distancia de 5.97 milímetros por debajo del centroide. Vamos ahora a ubicar de manera aproximada y perpendicular a la superficie nuestra fuerza resultante. Recuerden que siempre la fuerza es perpendicular al área en la que actúa. Entonces por aquí ubicamos a la fuerza resultante. Fíjense que el centro de gravedad es este de acá, pues entonces la fuerza resultante la ubicamos un poquito más para abajo. Eso es todo, señores, acerca de la explicación de este ejercicio. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Les invito a suscribirse a este canal para que puedan recibir más contenidos como este, y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios.